Servicio Divino de Palabra, domingo 19 de junio de 2022. Apóstol Mancelli. Queridos hermanos y hermanas, tenemos para esta mañana una palabra que está en Efesios, en el capítulo 5, los versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hasta aquí. Queridos hermanos y hermanas, a todos deseamos una cordial bienvenida a la comunión con Dios en el altar. Agradecidos a Dios por todo lo que nos ha tocado vivir en estos días pasados en la fiesta de Pentecostés, especialmente rodeando también el altar junto al apóstol mayor y celebrando esa fiesta tan importante, tan central en nuestra vida espiritual, que identifica el inicio de la iglesia sobre la tierra. En tanto los discípulos siguieron al Señor y estuvieron con Él, entonces obraron siguiendo al Señor en todas partes. Pero la iglesia se fundó a partir de que el Espíritu Santo descendió y entonces allí empezaron a predicar el Evangelio y a donar los sacramentos. Y esta iglesia a la que hace mención el apóstol Pablo a esta comunidad de Éfeso, entonces señala también la relación de Dios con su iglesia, esa iglesia que se inició en ese día de Pentecostés y que, por lo tanto, identificamos como la obra de Dios actual sobre la tierra, ya que la iglesia, hermanos, no ha sido la voluntad de muchos hombres creyentes, ni el propósito genuino de la fe de muchos, sino que la iglesia fue instituida por el Señor. Él fue quien separó en un momento a Pedro y entonces le dijo: Pedro, sobre esta roca yo edifico mi iglesia. Esa fundación de la iglesia de Cristo entonces es la que hoy disfrutamos. Cristo ha creado esa iglesia para que todo hombre que crea entonces pueda llegar a Dios y pueda ser salvo. No ha sido ninguna voluntad humana, por más buena voluntad humana que los hombres puedan colocar, con el propósito de llegar a Dios, no hay ser humano que pueda lograrlo. Solo Dios es aquel que puede santificar y salvar a los hombres. Por eso la iglesia la fundó Él. Seguramente habrá muchos espacios, muchos ámbitos en que las personas se reúnen tratando de encontrar a Dios. Y es muy meritorio que las personas creyentes busquen la forma de alcanzar a Dios. Pero Dios estableció su iglesia para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que sea salvo. Y esta es nuestra fe, y esto es lo que disfrutamos en la casa de Dios. Claro, la iglesia tiene, al igual que Jesucristo, una parte visible y una invisible. Jesús era un hombre nacido de mujer, y entonces formó parte de la historia del hombre. Anduvo sobre la tierra y vivió como vivieron los hombres, pero tenía también naturaleza divina, era Dios. Por eso pudo llevar adelante el Evangelio, por eso pudo obrar la voluntad de Dios, pero sin fallar una sola vez. Y esta es la diferencia con la iglesia visible que evidencia su parte humana en nosotros. Nosotros no podemos hacer todo perfectamente como lo hacía el Señor. Entonces, en la iglesia visible actual se ven las falencias
las dificultades que tenemos porque somos imperfectos. Pero esto no quiere decir que la iglesia sea santa, porque hay una gran parte de la iglesia que no vemos, y es la santificación que le ha colocado el Señor cuando la fundó. Él mismo ofreció su vida para que la iglesia sea santificada. Por eso nosotros, como hoy, evidenciamos la santidad de la iglesia actual cuando recibimos los sacramentos. De lo contrario, serían simples hechos rituales o litúrgicos, pero que no provocarían nada en el hombre. Pero cuando se realiza un santo sacramento, un santo bautismo, un santo sellamiento, o cuando celebramos la Santa Cena, entonces Dios es el que está obrando. Y si nosotros lo creemos, entonces vamos a sentir los efectos de su obra. Entonces vamos a tener comunión con el Señor. Entonces el pecado original en el bautismo será quitado y nos podremos sentir cerca de Dios otra vez. Entonces al recibir el Espíritu Santo sentiremos que ahora somos hijos de Dios. Esto es posible en la iglesia actual porque la iglesia es de Dios. Él la fundó, Él la santificó y Él la llevará a su destino. Por eso, hermanos, tampoco nos detenemos ni queremos detenernos tanto en la iglesia visible, porque la iglesia visible tiene parte de nuestra humanidad y todo esto pasará. Pero la palabra de Dios es la que se cumplirá. El Señor muestra esta santificación de su iglesia, dijimos en los sacramentos, también lo hace en su palabra. Cuando nosotros experimentamos que al oír la palabra, entonces no ha sido el pastor el que estaba hablando. Me doy cuenta que ha sido el Señor, porque es el que me conoce y el que me dio esa respuesta, esa palabra que yo estaba necesitando. Hermanos, nosotros como hijos de Dios somos llamados a transmitir a nuestro entorno que pertenecemos a la Iglesia de Cristo y que cada vez que venimos a la Iglesia de Cristo, Dios es el que obra y nos santifica. Él es el que nos hizo sus hijos, no nosotros por decisión propia. Él es el que nos llamó para perdonar nuestros pecados y nosotros nos acercamos con fe y así se logra. Tenemos que dar cuenta que la Iglesia de Cristo actual es santa. Claro que nosotros nos damos cuenta que para nuestra humanidad esto es imposible. No podemos hacer todas las cosas perfectas, tenemos errores, tenemos diferencias, cometemos equivocaciones, pero tenemos que tener muy claro, hermanos, que el que santifica, el que desarrolla la iglesia, la obra de Dios sobre la tierra es Dios, a través de su Hijo Jesucristo y hoy activo en el Espíritu Santo, es Dios. Nos inclinamos ante este Dios que está desarrollando hoy la iglesia de Cristo sobre la tierra. Y entonces, así como la inició ese día de Pentecostés, enviando el Espíritu Santo hacia los hombres, entonces así la llevará al cumplimiento. Hermanos, es necesario inclinarnos con fe ante Dios para poder reconocer su iglesia y poder sentir cuánto amor Dios imparte en su iglesia. El acto de amor más sublime y más grande que el Señor ha hecho es su sacrificio en la cruz. Él ha venido de los cielos a morir en una cruz por amor a su iglesia, a su pueblo, a todos nosotros. Y entonces, si nosotros creemos y experimentamos este amor de Dios, es necesario que demos cuenta, cuando desarrollamos nuestra vida, que somos seres amados por Dios, que Dios nos ha perdonado y que por eso tenemos una meta, porque Dios ha hecho todo por nosotros, ha muerto en la cruz, ha perdonado nuestros pecados, ha abierto un camino de salvación, ha mostrado con su vida el Señor Jesucristo cómo se debe hacer. Y a través del Espíritu Santo nos alienta a prepararnos
porque la venida del Señor es un hecho. Por eso, hermanos, podemos reconocer que pertenecemos a la Iglesia de Cristo por el amor dispensado en esa santidad que nos es ofrecida cada vez que nos acercamos a Dios, pero nosotros tenemos también una buena parte que hacer. Tenemos que contribuir a la Iglesia. Y claro, a veces decimos, sí, yo trato de contribuir, colaboro en la limpieza, colaboro en el coro, colaboro como un siervo, yo contribuyo con la Iglesia y está bien, y son actos de amor. Pero es importante, hermanos, contribuir a la genuina obra de Dios poniendo en práctica el amor, porque Dios nos ha traído su amor. En Romanos dice que con el Espíritu Santo todos nosotros hemos recibido el amor de Dios, y entonces es nuestra parte obrar y vivir de acuerdo a ese amor. Y el amor, hermanos, es algo que no se puede explicar, solo se puede ejercer. Y debe ser ejercido hacia otro. Porque cuando el amor se ejerce hacia uno mismo, entonces pasa a ser amor propio y se corre el riesgo de caer en la vanidad. Pero cuando dedicamos nuestro amor a otro, entonces ahí se puede desarrollar esta virtud, esta gracia y esta santificación que el Señor nos ha dado. Es nuestra tarea entonces vivir como hijos de Dios en esa santidad, en ese amor, y tratar como comunidad que todos perciban que el amor de Dios no es algo teórico, no es algo que se profesa, sino que es algo que se vive. Lo primero, hermanos, es que cuando entonces un alma, una persona entra a la iglesia, pueda sentir el amor de Dios. Y no lo va a sentir porque Dios de alguna manera se le manifiesta. Lo va a sentir por nosotros, por todos sus hijos, los que conformamos su iglesia. Cuando una persona entonces busca a Dios y necesita una palabra, y necesita ayuda, espiritual o material, entonces también que nosotros podamos expresar que como somos amados y somos hijos de la gracia, entonces también tenemos el deseo de ayudar a otro, de acercar una palabra de amor, de atraerlos, porque el Señor quiere salvar a todos. Y entonces es nuestra misión poder transmitir que en su iglesia hay salvación para todas las personas. Quisiéramos, hermanos, considerar que esta iglesia que el Señor ha fundado y ha establecido sobre la tierra no permanece oculta. Me refiero a la santidad de la iglesia. No es un grupo de personas que hacen lo mejor que pueden y entonces evocan a Dios y no. La iglesia es la comunidad de los creyentes, de los que se profesan al Señor Jesucristo, pero que creen en que la salvación y la redención vienen de Dios. Cuando el Señor venga, hermanos, no tocará la tierra. Y esta es una expresión que denota que necesitamos nosotros de algún modo despegar. Dejar las cosas pasadas, las cosas terrenales, las cosas de los hombres de lado, ya que esto no tiene futuro. Y sí incorporar la santidad que Dios nos regala y ser sus hijos hoy sobre la tierra. Demostrar ser hijos de Dios, que Dios ha hecho algo con nosotros, poder transmitirlo. Que su iglesia entonces hoy pueda ser manifestada en esa santidad que el Señor le concede cada vez que se inclina hacia nosotros, en los sacramentos o en la palabra, y tengamos la comunión necesaria para que Dios siempre se pueda expresar en plenitud. Amén.